La economía siempre supone el gran reto para cada presidente que entra a gobernar, ya que el bolsillo de cada ciudadano marcará la tendencia a la reelección o a cambiar directamente de rumbo. Pedro Sánchez llegó al gobierno en 2019 con una economía saneada que a día de hoy más de uno echa de menos. Subida del precio de la luz, subida del precio del gas, subida de los tipos de interés. Todo sube menos los salarios y eso nos acerca a un abismo del que ojalá estuviéramos lejos. Soy Belén Montes y hoy en el debate, tormenta económica para un gobierno desbordado. Hoy en el debate, el podcast diario de El Debate. El precio de la luz continúa en máximos y con este verano adelantado que estamos viviendo y la obligatoriedad casi de conectar nuestros ventiladores o aires acondicionados a diario, supone una subida de la factura que muchas familias no podrán afrontar. A eso se le suma la reciente crisis con Argelia que, aunque parte del Ejecutivo lo niegue, puede afectar a los precios del gas, incrementándose, claro. Vamos a empezar precisamente por esto último. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que no hay peligro en el suministro del gas a España. El flujo de gas en la línea habitual de Argelia no tiene en estos momentos ningún inconveniente. Lo que nos trasladan las compañías gasísticas es que no hay ninguna dificultad con respecto a esta medida para que esto siga siendo así. Quiero recordar las palabras el día 24 de abril del presidente de la República Argelina garantizando el suministro de gas a España. Por lo tanto, de la información que tenemos, no hay ninguna dificultad en la línea habitual de suministrador fiable de Argelia sobre el gas. Álvarez recurre a las palabras del presidente de la República Argelina del pasado 24 de abril, pero obviando que la presidencia argelina anunció este miércoles la suspensión inmediata del Tratado de Amistad con España por el giro con respecto al Sáhara. Carlos Reus, redactor de Economía del Debate. El suministro no corre peligro, pero ¿qué va a pasar con el precio del gas? Ese precio del gas que España compra a Argelia es el centro de las negociaciones abiertas que mantienen Naturgy y Sonatrach, que es la energética pública argelina. Ambas son copropietarias de Medgaz, una tubería de la que hemos hablado mucho durante los últimos meses, el único gasoducto por el que España importa gas. ¿Va a subir el precio? La pregunta que me hacías, Belén. Pues sí. Ya se venía rumoreando que Argelia había puesto sobre la mesa un endurecimiento de las condiciones antes del giro incluso geopolítico de España con respecto al Sáhara. Meses después de aquello, meses en los que las amenazas por parte de Argelia han llovido, semanas en los que Argelia ha aprobado, por ejemplo, una norma proteccionista que lleva limitando desde abril las importaciones extranjeras, entre ellas las españolas, y días de mucha tensión que ayer terminaron por estallar con esa ruptura del Tratado de Amistad que unía a ambos países y que ha estresado evidentemente esa negociación de la que hablábamos antes. ¿Qué nos dicen las fuentes con las que hemos consultado? Fuentes conocedoras de lo que está pasando dentro de esas reuniones. Pues que Argelia está decidida a elevar el precio de venta. ¿Cuánto? Pues para responder a esa pregunta hay que irse al mercado de gas holandés, el mercado de referencia en Europa. Un mercado muy tensionado por la guerra en Ucrania y que cotiza muy por encima del mercado ibérico, menos afectado por el conflicto iniciado por Putin. ¿Va a afectar esto al bolsillo del consumidor de gas, al consumidor de electricidad? Pues evidentemente sí. Si la energética paga más por el gas que compra fuera, luego va a trasladar ese sobrecoste sobre el recibo de los hogares españoles. Entonces el precio puede subir, pero ¿es Argelia un socio fiable? Dentro de la locura geopolítica que estamos viviendo y centrándonos en el suministro, Argelia no puede permitirse el lujo de romper su contrato con España. Puede subir los precios, puede presionar, puede aprovechar los virajes políticos del gobierno de España, pero no puede romper el contrato. ¿Por qué? Pues por un lado, ese contrato está blindado por la obligación de indemnizaciones millonarias para aquel que no lo cumpla. Y también, además, Argelia no puede prescindir de los ingresos obtenidos por el gas que vende a España. Además, una ruptura de ese contrato mandaría un mensaje muy complicado a otros países clientes de Argelia, un mensaje de inseguridad jurídica que podría suponer una caída en cadena
de todas las relaciones que mantiene Argelia con otros países y una ruina para la economía argelina. Uno de esos clientes VIP de Argelia es Italia. En las últimas horas muchos se han preguntado si Argelia podría dejar a España de lado, en un segundo lugar, e incrementar las ventas a Roma. No es tan fácil. La tubería que une Argelia con Italia, se llama Transmed, tiene una capacidad limitada de envío de gas. Y además, por otro lado, elevar las exportaciones de gas por barco sería más costoso tanto para Roma como para Argel. La Comisión Europea también se ha pronunciado sobre este asunto, calificando de extremadamente preocupante la suspensión por parte de Argelia de su Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España, instando, de hecho, al país norteafricano a revertir la decisión. Otro de los asuntos a tener en cuenta y que afectará directamente a la economía española será la subida de los tipos de interés. Por primera vez en 11 años, tal y como ha anunciado el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Carlos, ¿qué supondrá esta subida de 25 puntos básicos en julio? Pues es un arma de doble filo. Es como cuando hay dos incendios en una misma habitación, pero solo hay una manguera para apagarlos. Si apagas uno, dejas de atender al otro y acaba por extenderse. Eso es un poco lo que pasa con lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa. Uno de esos incendios es la enorme inflación que azota a la economía global y más en concreto a Europa. Ese repunte brutal de los precios que tiene que ser controlado de manera obligada. Y la única manera es a través de un contraataque de la política monetaria, elevando el precio del dinero para tratar de apagar ese auge desbocado que está sufriendo la inflación. Claro, esto tiene efectos secundarios, porque esa subida de los tipos de interés puede provocar un endurecimiento del acceso al crédito bancario, que por un lado puede hacer caer el consumo y por otro puede provocar más paro, porque las empresas no van a tener tanto acceso a la financiación, van a tener menos dinero y van a poder contratar menos. Es decir, esa medida puede provocar, Belén, una ralentización del crecimiento económico. El organismo presidido por Christine Lagarde ha revisado además al alza sus pronósticos de inflación en 2022 en la zona del euro hasta el 6,8% y ha comunicado que paralizará la compra de deuda a partir del mes de julio. Eso es, esto ya se venía anunciando desde hace meses, es el mecanismo habitual cuando hay una crisis. El BCE compra deuda a los países de la Unión para evitar problemas de acceso a los mercados, que es donde los países se financian. Eso ocurrió, es algo heredado de la crisis provocada por la COVID-19. De esta manera, la institución monetaria da crédito durante estos últimos años en los que el COVID ha sido nuestro día a día y, por decirlo de alguna manera, los estados se financian a un tipo mínimo. El fin de las compras supone que los países van a tener que buscarse la vida para financiarse. ¿Esto qué implica? Pues que, por ejemplo, España y otros países que suelen tener problemas de deuda, como Italia, tendrán que pagar más para poder financiarse, para poder acudir a los mercados. Las desavenencias en el seno del Gobierno protagonizadas entre el PSOE y su socio Unidas Podemos han generado un nuevo problema económico, claro. La diputada de Podemos, Isabel Franco, había anunciado un acuerdo con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, dirigido por José Luis Escrivá, para eliminar el límite de las pensiones máximas, pero luego se ha retractado. Jordi Benítez, redactor de Economía del Debate, ¿qué ha pasado finalmente con las pensiones? La realidad es que no está claro. Podemos dice que tiene un acuerdo con el Gobierno y el Ministerio lo desmiente. Isabel Franco señaló primero que había llegado a un acuerdo para quitar el límite de las pensiones máximas. Después dijo que el acuerdo era para eliminar las bases máximas de cotización, que había tratado de introducir con una enmienda y había sido aprobada por error, después de ser calificada por destacados economistas como una aberración. Entre medias, esa enmienda ha sido anulada con los votos favorables de PSOE, PP, Vox, el propio Podemos, que dice haber cedido en favor de alcanzar el acuerdo del que hablaba, y algunos partidos más. La realidad es que esta nueva reforma de las pensiones elevará el gasto que tenemos en esta materia, que ya es de 171.000 millones este año y sobre el que la OCDE nos ha llamado la atención, y que este sainete tapa en cierto modo
la polémica subida del 15% de las pensiones no contributivas pactada con Bildu para el País Vasco. Miquel Buesa, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid. La pregunta que nos hacemos ahora, tras escuchar todas las novedades económicas que nos depararán a lo largo de las próximas semanas, es si España se asoma a la recesión económica. Bueno, esto es algo futurible, que no es fácil de determinar, pero dado el contexto en el que estamos viviendo, en el que la inflación por una parte está es muy intensa, y por otra tenemos un trastocamiento fuerte de las relaciones internacionales y un estrechamiento de la globalización, yo no descartaría que efectivamente entremos en una recesión, como por otra parte ya han apuntado numerosos economistas. Mientras en el Ejecutivo reina la descoordinación, unos piensan que el gas no peligra, mientras otros hablan de denunciar a Argelia, las familias españolas sufren las consecuencias de una política económica que les asfixia. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.